En esta primera parte del curso vamos a repasar la historia económica de Colombia. Como podemos observar en esta columna, nuestra economía se ha, digamos, dividido en 5 modelos económicos principales. Cada uno se ha desarrollado en diferentes etapas. Si nos vamos al primer periodo que vamos a analizar en el curso, es decir, entre 1929 y 1945, vamos a ver que en Colombia se hablaba de un modelo agroexportador. ¿Qué quiere decir eso? Era un modelo más basado en la agricultura. Es por eso que la agricultura en ese momento era cerca del 50% de nuestra economía. ¿Qué quiere decir eso? Que aproximadamente de cada 100 pesos que se producían en un año en nuestro país, 50 pesos se producían en el sector agrícola. Por lo tanto, entonces vemos que en ese primer modelo económico los agentes más importantes eran los terratenientes, es decir, los dueños de la tierra, los campesinos y el Estado. ¿Por qué el Estado? Porque el Estado tenía un papel muy protagónico en la economía. Es decir, había muchas empresas públicas. El Estado era digamos, un ente muy activo en la economía, a diferencia de otros modelos que vamos a ver más adelante. Nuestro principal producto de exportación era el café, pero también exportábamos tabaco, el oro, como siempre, ¿cierto? Y otros recursos. Por ejemplo, el carbón en ese momento no era tan importante. La quina, que era, digamos, un producto que se utilizaba en la producción de tinturas. Entonces, éramos un país predominantemente agrícola. ¿Qué pasaba en el mundo en ese momento? En ese momento el mundo atravesaba por algo que se conoció como la Gran Depresión, entre 1929 y 1933, que fue la crisis más grande del capitalismo en su historia. Caída de precios de los productos, una sobreoferta, muchas economías como la estadounidense con niveles de desempleo superiores al 20%, es decir, una crisis global. Después de ello vino la Segunda Guerra Mundial en 1939, es decir, un escenario donde las principales potencias europeas se estaban destruyendo mutuamente. Todo eso contribuyó a que el comercio internacional entrara en una parálisis. Es decir, en ese momento los flujos de bienes y servicios en el mundo eran muy limitados por la guerra y la crisis económica. Eso nos lleva entonces a nuestro segundo modelo económico, que es el de la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué teníamos ahí en ese momento? En ese momento, debido a las crisis globales, a la parálisis del comercio, se comenzaron a alentar modelos económicos que le daban prioridad a la producción interna. Es decir, a que nuestro país y muchos países se volvieran autosuficientes, que elaboraran todos los productos que necesitaban. En ese momento lo que se creía era que los países que lograran industrializarse, desarrollar su sector manufacturero, y son los que crecían. Por ejemplo, lo que pasaba en Japón, en Corea del Sur, en Malasia, en estos países era un desarrollo muy acelerado basado en la manufactura. Entonces por eso se buscaba sustituir las importaciones, dejar de traer tantos productos al país y producir más acá dentro del nuestro. Entonces los empresarios comenzaron a ser muy importantes, los consumidores internos, es decir, nosotros, porque son los que íbamos a darle la posibilidad a las empresas nacionales de crecer. El Estado seguía siendo muy importante, interviniendo mucho en economía. Los terratenientes, aunque en menor medida que en el modelo anterior, seguían siendo importantes. El café todavía era el principal producto de exportación. Y el café proporcionaba las divisas, es decir, los dólares en este caso, que necesitaban los empresarios para poder importar maquinaria e insumos que necesitaban para modernizarse e incrementar su producción. Luego entonces tenemos en el contexto internacional la Guerra Fría, la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre capitalismo y socialismo. Colombia siempre estuvo del lado estadounidense, es decir, el bloque capitalista. Algo que se conoce como el proteccionismo, que vamos a ver durante el curso, es decir, proteger la industria nacional con impuestos y aranceles a las importaciones para desarrollar nuestra propia industria. Y fueron unos años
entre 1945 y 1967, donde hubo un crecimiento económico generalizado, es decir, el país le iba bien en términos económicos. Luego pasamos al modelo de promoción de exportaciones, donde lo que se buscaba era, ya las empresas se habían desarrollado, las empresas nacionales se habían desarrollado a nivel interno, pero para poder crecer necesitaban exportar. Entonces se comenzaron a tomar una serie de medidas para facilitar las exportaciones. Entonces los exportadores, los empresarios, el Estado y el mercado externo ya era importante. Ya no estábamos tan enfocados en el mercado interno como en el modelo pasado, sino buscando más abrirnos al mundo. Entonces comenzamos a exportar algunos productos manufacturados, además de café, muebles, productos químicos, productos metalmecánicos. Se trataba de exportar ese tipo de productos. Seguíamos en la Guerra Fría. Hubo una crisis del petróleo que afectó a los países más desarrollados, principalmente a Estados Unidos. El precio del petróleo subió mucho, su economía cayó. Entonces eso generó que en el mundo estuviéramos en un estancamiento económico. Ahí fue donde llegamos al cuarto modelo, 1985-1990, la reestructuración industrial. Acá nuestro país comenzó a fortalecer una vocación minera. Nos volvimos más mineros. Hubo una serie de descubrimientos de reservas de petróleo y carbón, por ejemplo el Cerrejón o en Cupiagua, en el Meta de petróleo, que nos volvieron más enfocados al sector minero, a explotar esos recursos. Ahí es donde llegan muchos los inversionistas extranjeros, los empresarios, sobre todo los del sector minero, eran importantes, el Estado ya un poco menos. Ya el petróleo desplazó como el primer lugar de las exportaciones, al café, que pasó a ser el segundo producto. ¿Qué teníamos en ese momento? El contexto, la década de los 80 fue algo difícil para Latinoamérica, la deuda externa subió mucho porque el dólar subió de valor, la tasa de cambio se incrementó y las materias primas comenzaron a demandarse mucho, sobre todo en China, en Asia en general y Norteamérica. Entonces nos volvimos exportadores de materias primas. Así llegamos al último modelo, el modelo actual en nuestro país, que es la apertura económica. La apertura económica es un modelo que, como el nombre lo indica, es como interconectarnos más al mundo. Seguimos exportando principalmente productos mineros. La inversión extranjera creció mucho en esta época. También las importaciones de diversos productos manufacturados, automóviles, maquinarias, se aceleraron. Porque la apertura económica implica liberalizar el comercio, eliminar las trabas al comercio, como los aranceles que teníamos acá en la sustitución de importaciones. Todo eso se fue eliminando. Entonces llegamos a un modelo económico donde se propugna por el libre comercio. Es decir, el Estado deja de ser tan importante en este modelo y, digamos, se comienzan a privatizar muchos sectores económicos. Los organismos internacionales son los que dictan, digamos, las normas para el comercio. Vendemos mucho petróleo, mucho carbón, el café ya cada vez es menos importante, aunque sigue siendo un bien muy representativo. ¿Qué pasa en el mundo? En esa época, liberalización del comercio internacional, se acaba la Guerra Fría, Estados Unidos se dirige como la principal potencia global, entonces todas las economías de mercado capitalistas, digamos, se imponen, y aquellas que eran socialistas bajo la Unión Soviética comienzan a transformarse hacia el capitalismo. Muchos flujos de capital, la globalización en todo su esplendor, la interconexión entre países, es decir, esto nos tiene en un momento de apertura total hacia el comercio y Colombia no es ajena a dichas dinámicas. Entonces, resumiendo un poco, podemos dividir nuestra historia económica en 5 modelos principales, cada uno con características distintas, algunos más enfocados al mercado interno, como la sustitución de importaciones, otros mucho más hacia el mercado externo, como la apertura económica. Pasamos de ser una economía predominantemente agrícola, luego pasamos por una etapa de industrialización, pero la industria nunca llegó a ser el sector más importante en nuestro país, y con la llegada de la apertura económica tenemos entonces un país muy centrado en los servicios. Además del sector minero, que es la principal fuente de exportación, un país muy centrado en los servicios, por ejemplo el comercio, los servicios financieros en general son muy importantes dentro de nuestra economía hoy.
Somos un país conectado al mundo con ciertas ventajas y debilidades que vamos a ir analizando a lo largo del curso.